utilizar la integral de 8 por x por la cosecante cuadrada de una raíz entre una raíz. Acuérdense que para poder realizar la integral debo de seguir estos pasos. Primeramente debo de comparar si se trata de alguna integral inmediata. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuál es la fórmula que debo de utilizar? Pues debo de ver cuál es la operación o la función más importante. Si ustedes observan, aquí hay una multiplicación, la multiplicación del 8 por la x, pero no existe una integral de la multiplicación, por lo tanto no tiene importancia esta operación. Ahí hay otra multiplicación, lo cual es lo mismo. Luego tengo una función que es la cosecante cuadrada de la raíz. Y si ustedes observan, esta raíz es también el denominador. Entonces yo pudiera tal vez pensar que la integral que voy a utilizar es la de la división, debido a que aquí tengo una división entre la raíz. Pero tampoco existe la integral de la división. Por lo tanto, la fórmula del formulario de cálculo integral que voy a utilizar es la de la cosecante cuadrada. Entonces, al ver que ya se parece a una integral inmediata, pues recordemos que la integral de una cosecante cuadrada de un argumento por la diferencial del argumento. Entonces, lo que debo de verificar es que esta diferencial concuerde con este argumento, para lo cual pues nosotros vamos a hacer el análisis de lo que tenemos en esta integral. Entonces, para hacer el análisis, lo que tendríamos que de verificar primero, pues precisamente es el argumento. Es el argumento. Entonces, y yo voy a analizar el argumento de esa cosecante cuadrada. Si ustedes observan, el argumento de la cosecante cuadrada es un 1 menos 3x cuadrada elevado a la 1 medio. Este que estoy escribiendo es este argumento. Este que estoy escribiendo. Y es sobre que debo de hacer el análisis sobre el argumento. Porque, repitiendo, lo que yo tengo es la integral de la cosecante cuadrada de un argumento por la diferencial del argumento. Esta diferencial es la que se debe de verificar. Entonces, con eso, lo que debemos de verificar, lo que debemos de considerar es que lo que hay de más en la integral, esta 8x que está multiplicando y esta raíz que está dividiendo por esta diferencial, sean la diferencial de este argumento. Es de lo que se trata todo cálculo integral. Entonces, la diferencial del argumento la calculamos. Ahora, para calcular la diferencial, acuérdense que aquí tengo una base elevada al exponente. Por lo tanto, si yo verifico el formulario de cálculo diferencial, cuando yo tengo una base elevada al exponente, la derivada de una base elevada al exponente es el exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la diferencial de la base. Entonces procedemos a hacer la derivada. Y si hacemos la derivada, pues la derivada de una base elevada al exponente, habíamos dicho que es el exponente dividido multiplicado por la misma base elevado al exponente menos 1. Si nosotros hacemos este exponente menos 1, pues al exponente le tenemos que restar 1 y un entero es lo mismo que 2 medios. Entonces le restamos 2 medios y el resultado de esta diferencia es menos 1 medio y lo vamos a multiplicar por la diferencial de este argumento. Si vemos, este argumento es una resta, por lo tanto la derivada de una resta es la derivada del 1, que es una constante, menos la derivada de esto, donde la derivada de 3x cuadrada es 6x, todo por diferencial de x. Entonces, vamos a verificar que efectivamente lo que nos hace falta. Recordemos que aquí estaba un medio, solamente lo borré porque se veía
un poco feo. Un medio. Entonces, si ustedes observan, aquí yo tengo un 8. Un 8 es una constante. Entonces vamos a revisar si las constantes... Perdón, comencemos con el signo. Aquí hay un más. Y vamos a revisar el signo. Si ustedes observan aquí hay un signo más, todo esto es una base elevada al exponente, por lo tanto no colabora en ningún signo. Pero aquí tengo un signo menos. Y este signo menos es el que debería de estar aquí en la integral. Como no está en la integral, entonces vamos a agregarlo y vamos a compensarlo. Vamos a quitar tantito esta flecha para que no nos estorbe. Y eso implica que voy a agregar un signo menos. Y ese signo menos me va a completar la diferencial que yo necesito en integral para poder aplicar la fórmula. Y como agregué un menos, también voy a compensar con un signo menos. Bueno, ya que vi los signos, me voy a la constante. Si ustedes observan, aquí tengo un coeficiente que es 8, pero lo que yo necesito en la diferencial es este coeficiente que es un medio y este coeficiente que es un 6. Si yo hago la multiplicación de este medio por un 6, me va a quedar 3 enteros, pero yo tengo un 8. Entonces yo necesito agregar un 3 para que sea la diferencial y compensar con un tercio. ¿Qué es lo que estoy haciendo al compensar con un tercio? Pues este 3 por este un tercio me queda la unidad y entonces es como si no hubiera hecho nada en la integral y no he afectado la integral original. Bueno, luego sigue una variable. Si ustedes observan, la variable que tengo es una x. Esta x, vamos a especificar, este es signo, este es coeficiente, este también es coeficiente, y luego tengo una variable que es x. Si ustedes se dan cuenta, esa variable que es x la tengo aquí, por lo tanto no me hace falta una x, y eso es bueno porque lo único que puedo agregar y compensar son constantes, no son variables. Por último, lo que hace falta en la diferencial es esta base con exponente. Esta base con exponente está a la menos un medio. Debido a las propiedades de los exponentes, este menos implica que esta base se debe de escribir en el denominador, lo cual está escrito aquí en el denominador. Y el un medio es el exponente, donde el exponente expresado en fracción es un medio, pero el un medio es una base elevado a la 1, que aquí la tenemos, lo voy a escribir, es esta base que está elevado a la 1 con esta raíz que es el cuadrado. Y si ustedes observan esta raíz, aunque no se escriba, pues ahí tiene una raíz cuadrada, lo que implica que esa base con exponente también está en la integral. Por lo tanto, lo único que tuve que agregar y compensar es un tercio. Recordemos que esto que se agrega es una multiplicación y lo que se compensa también es una multiplicación. Esto que se agrega es lo que necesito para poder aplicar la fórmula. Recordando la fórmula, es la integral de un argumento por la diferencia del argumento, lo cual ya está completo, que es la integral de la cosecante cuadrada de un argumento por la diferencial, que es todo ese análisis que hicimos, y entonces ya puedo aplicar la fórmula. Solamente hay que considerar que el 8 no fue, no es parte de la integral, y por lo tanto esta la puedo considerar como una constante. Sabemos que la integral de una constante por una función es la constante por el resultado de la integral. Por lo tanto, este 8 va a ser una constante y este menos un tercio, que también lo utiliza para compensar, va a ser una constante. Estas dos son constantes y esas constantes las voy a escribir como una constante que multiplica la integral. Por lo tanto, la integral de la cosecante cuadrada de un argumento por la diferencial del argumento es, vamos a ver la fórmula, es la menos cotangente del argumento, solamente cotangente del argumento. Por lo que aquí voy a escribir la menos, primero, la constante. La constante hemos dicho que es 8 y que es menos un tercio,
Por lo tanto, la constante que hay ahí es un menos 8 tercios. Recordemos que hay que multiplicar numerador por numerador, 8 por 1 es 8 y denominador por denominador, donde el denominador que tengo aquí en la integral es un 1 y este 1 por este 3 pues es el 3. Entonces es la constante por el resultado de la integral. Ya habíamos visto que el resultado de la integral es la menos cotangente del argumento. Y el argumento pues es el que habíamos mencionado desde el principio, es el que tenemos aquí. Por lo tanto, el argumento es la raíz cuadrada de 1 menos 3x cuadrado más la constante de integración. Volvamos a ver la fórmula. La integral de la cosecante del argumento por la diferencia del argumento es solamente la menos cotangente del argumento. Una de las preguntas frecuentes es ¿dónde queda todo esto? Lo que nosotros habíamos escrito con verde. Y eso es la diferencial. Y esta diferencial es la que me permite realizar la integral. Si no tuviera toda esta diferencial, la integral no se puede realizar. Entonces, ya teniendo el resultado, hay que hacer la respectiva multiplicación. Recordemos que esto es un término y todo esto es un término porque es una multiplicación. Es un signo, un coeficiente, un signo, una función. Entonces, para escribir los términos, habíamos dicho que solamente hay que multiplicar primero signo por signo, este menos por este menos, me da un más que nos escribe. Luego sigue el coeficiente, donde el coeficiente es un 8 tercios. Luego sigue la variable. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ninguna variable, porque la variable era parte de la diferencia. Por eso no existe una variable en el resultado. Y luego de la variable sigue la base con exponente. La base con exponente también fue parte de la diferencial. No tiene por qué aparecer en el resultado de la integral. Y por último viene la función trigonométrica. Y la función trigonométrica es la cotangente del argumento, donde el argumento es la raíz cuadrada de 1 menos 3x cuadrada más la constante de integración. Y ese es el resultado de la integral.